Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de la boda roja kuwaití. En un abrasador día de agosto en Kuwait, una boda que debía de ser un gran festejo terminó convertida en la peor pesadilla para decenas de invitados. Con las temperaturas rozando los 50 grados centígrados, la única salida en una carpa de celebración y una supuesta venganza como trasfondo, el incendio que se desató, sembró el caos y dejó al país entero en estado de shock. Fue un acontecimiento tan escalofriante que aún hoy muchos evitan mencionarlo. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. La boda roja kuwaití. Antes de comenzar, quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising en el canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. Hoy quiero compartir con vosotros una historia impactante que sucedió en Kuwait, un país pequeño en extensión situado entre Irak y Arabia Saudí, pero sumamente rico gracias a que alberga la sexta reserva de petróleo más grande del planeta y a que el dinar kuwaití es considerado la moneda más fuerte a nivel mundial. Kuwait es un país de Asia Occidental, situado en el extremo norte de Arabia Oriental, en la punta del Golfo Pérsico. La población total de Kuwait, de hecho, no llega ni a la mitad de la que tiene una ciudad como Londres, y sus temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados con facilidad, lo cual influye de manera decisiva en el trágico suceso del que os voy a hablar hoy. En agosto del 2009 se produjo un evento tan espeluznante que conmocionó a todos los habitantes del país y obligó incluso a revisar ciertas normas y leyes. Me refiero a lo que muchos medios calificaron como la masacre de la boda kuwaití. En aquel entonces, una joven de 23 años llamada Nasra Youssef Al-Enensi residía con su esposo, un hombre de 36 años llamado Zayed Zafira, y sus dos hijos, ambos con necesidades especiales, en la bulliciosa ciudad de Kuwait City. Se sabe poco de la infancia de Nasra, pero existen datos de que sufría problemas de salud mental que nunca llegaron a tratarse de forma adecuada. Su carácter, según decían algunos allegados, tendía a ser inestable e impulsivo, algo que a la postre desempeñó un papel crucial en esta triste historia. Por su parte, Zayed, que se sentía sobrepasado por las demandas de cuidado que requerían sus hijos y su esposa, empezó a buscar otra mujer, algo permitido en Kuwait debido a que la poligamia no se considera un delito ni está mal vista desde el punto de vista cultural y religioso. Es una práctica aceptada desde hace siglos y hasta 4 esposas se toleran de manera relativamente habitual. Sin embargo, para Nasra, que ya estaba al límite de su resistencia emocional, aquella situación resultó intolerable. Aunque al principio no exteriorizó su enojo de forma evidente, su resentimiento hacia Zayed fue creciendo y creciendo hasta alcanzar cotas que ella misma no habría imaginado. La gota que colmó el vaso llegó en agosto del 2009, cuando Zayed hizo público que había formalizado los preparativos de boda con su segunda esposa y que la ceremonia se llevaría a cabo en un lugar llamado Al-Harra, situado al oeste de la capital. Las bodas kuwaití suelen ser eventos grandes y muy ostentosos, pues con frecuencia se montan enormes carpas que en ocasiones, para lucir más frescas, se adornan con flores importadas y se sirven comidas de diversas partes del mundo, algo lógico teniendo en cuenta el alto poder adquisitivo de buena parte de la población. Resulta interesante saber que en estos festejos es habitual que hombres y mujeres celebren por separado dentro de carpas diferenciadas, de modo que las mujeres puedan retirarse sus velos o vestimentas tradicionales sin preocuparse por la presencia masculina. Precisamente la carpa femenina de aquella boda de Zayed con su flamante nueva prometida había sido instalada para acomodar a un gran número de invitadas, familiares y niños, pero por desgracia disponía únicamente de una salida.
Este detalle, unido al abrasador calor veraniego Kuwaití, se convirtió en un factor decisivo para la catástrofe que estaba a punto de suceder. Nasra, a pesar de que no ocultaba su descontento, no había causado incidentes graves ni exhibido su furia de manera pública. Sin embargo, planeó con antelación un acto que resultó ser devastador. Aquel día aguardó el momento en que la boda estuviese en marcha y se presentó en la zona femenina de la celebración, donde reinaba un ambiente festivo. Música, bailes, conversaciones animadas y comidas abundantes que mantenían ocupadas a decenas e incluso centenas de invitados y familiares. Con la temperatura rondando o superando los 50 grados centígrados, cualquier objeto o sustancia inflamable podía encenderse casi de inmediato. Nasra llevaba consigo gasolina, un combustible extremadamente peligroso a esa temperatura, y comenzó a verterla a lo largo de la parte exterior de la carpa. Acto seguido, le prendió fuego. Todo ocurrió con la rapidez propia de un material tan inflamable en un ambiente desértico. Las llamas se propagaron a un ritmo vertiginoso y en muy pocos minutos la carpa se transformó en una auténtica trampa mortal. Dentro, las mujeres y niños no se percataron de la magnitud del peligro hasta que el humo y el calor se hicieron insoportables. Al darse cuenta de que había un incendio, el pánico se apoderó de todos. Corrieron buscando la única salida, pero esa vía de escape no era suficiente para tanta gente a la vez y se produjo un atasco donde muchos tropezaban y caían, incapaces de huir. En apenas 3 minutos la carpa quedó reducida a cenizas. La temperatura alcanzó cerca de 500 grados centígrados en el interior, un calor que no dejaba posibilidad alguna a quienes, por el motivo que fuese, no conseguían salir de inmediato. Murieron 41 personas en el acto, todas ellas mujeres y niños, ya que los hombres se encontraban en otra zona de la boda totalmente separada. El saldo trágico no terminó ahí. Con los días, varias de las víctimas más graves sucumbieron a las heridas y quemaduras y la cifra final de fallecidos subió a 57. Además, alrededor de 74 personas quedaron gravemente heridas, sufriendo daños que, en algunos casos, cambiarían sus vidas para siempre. Lo más cruel es que ni el novio ni la novia estaban en esa carpa cuando ocurrió todo, por lo que ellos sobrevivieron físicamente ilesos. Sin embargo, la madre y la hermana de la nueva esposa fallecieron entre el caos, lo que supuso un impacto emocional atroz para la pareja y para muchas otras familias. En un primer momento, las autoridades contemplaron la posibilidad de que se tratara de un accidente causado por un fallo eléctrico o por el uso de incienso, algo bastante común en las bodas de la zona. Pero muy pronto las investigaciones apuntaron a un incendio provocado. Sabiendo que Sayed y su nueva esposa no tenían ningún enemigo conocido, los agentes se centraron en el círculo más cercano y enseguida se dirigieron a Nasra, la primera esposa. Al interrogarla, inicialmente confesó. Dijo haber provocado el incendio usando gasolina para vengarse de su esposo y de la situación que ella consideraba una humillación. Sin embargo, al poco tiempo se retractó, argumentando que le habían forzado a admitirlo. Después llegó a alegar que pensaba que estaba usando agua para maldecir la boda y no un líquido inflamable, algo que no resultó convincente para nadie, sobre todo tras el testimonio de algunas personas que la vieron con claridad rociando gasolina y prendiendo las llamas. Por si todo eso no fuera ya bastante retorcido, mientras Nasra permanecía en prisión a la espera del juicio, declaró estar embarazada de un tercer hijo de Sayed. La legislación kuwaití contempla la pena de muerte para casos de homicidio, y aquel había sido un homicidio masivo, pero la misma ley impide ejecutar a una mujer encinta. Se abrió entonces la posibilidad de que su castigo se conmutase por cadena perpetua. No obstante, apenas un par de meses después se descubrió que Nasra ya no estaba embarazada. Ella afirmó que, por orden de su esposo, un guardia de la prisión le había administrado algún tipo de medicación que le provocó la pérdida del bebé, pero nunca se llevaron a cabo exámenes médicos ni se hallaron evidencias que confirmaran esa acusación. De modo que,
el embarazo desapareció de la ecuación y volvieron a encaminarse las cosas hacia un proceso en el que se juzgaba un acto verdaderamente funesto. Tanto la opinión pública como las familias de las víctimas estaban consternadas por la magnitud de lo ocurrido. En Kuwait, un país con índices de criminalidad relativamente bajos, ver que 57 personas, mujeres y niños en su gran mayoría, perecían en cuestión de minutos por un acto tan calculado e intencional resultó ser extremadamente impactante. Llegado el momento del juicio, Nasra se enfrentó a pruebas contundentes, testigos, confesiones iniciales, los detalles de cómo accedió al lugar, cómo vertió el combustible y su motivación basada en los celos y la rabia. La defensa intentó argumentar que su salud mental, su juventud y su condición de madre deberían servir para suavizar la pena, pero todo aquello carecía de peso ante la inmensidad de la tragedia. Y había un aspecto legal relevante. Las familias de las víctimas pueden, si así lo desean, solicitar la conmutación de la pena de muerte. Pues basta con que una sola familia renuncie a la pena capital para que el tribunal ni la considere. Pero ninguna de las 57 familias quiso hacerlo. Para ellos la magnitud de lo ocurrido era demasiado abrumadora, de modo que la justicia kuwaití terminó confirmando la sentencia más severa. Algo poco habitual en el caso de mujeres, pero en este contexto fue la opción elegida. De hecho, Nasra se convirtió en la segunda mujer en la historia de Kuwait en recibir esta clase de castigo. Se dictaminó que había actuado con premeditación y alevosía, causando una inmensa pérdida de vidas humanas sin mostrar la más mínima piedad. Tras años de apelaciones y retrasos, la sentencia llegó a materializarse finalmente el 25 de enero del 2017. Aquel día en Kuwait fueron ajusticiadas 7 personas, 3 de ellas mujeres. En ese grupo se encontraba un miembro de la familia reinante que había sido declarado culpable de dar fin a la vida de un sobrino con discapacidad en el marco de una disputa, algo que también sacudió a la sociedad kuwaití por tratarse de alguien de la realeza. Normalmente en Kuwait se permite a la prensa presenciar estas ejecuciones, pero debido a la presencia de un integrante de la familia real, se optó por prohibir la cobertura mediática directa de los hechos. Así, de manera discreta, cada una de las penas se cumplió. Nasra fue ajusticiada siendo colgada en una ejecución sin público más allá del personal penitenciario autorizado. De esa forma se cerró, o al menos judicialmente, uno de los episodios más desoladores jamás vividos en Kuwait, un país donde la gente había visto como en solo 3 minutos se arrebataba la vida de 57 personas que estaban de celebración, bailando y comiendo en lo que debería de ser un día feliz. A raíz de esta tragedia, las autoridades endurecieron la normativa sobre las carpas en los eventos. Se introdujeron disposiciones para que solo empresas certificadas pudieran instalarlas y se obligó a garantizar medidas de seguridad básicas como salidas de emergencia suficientes. Por otra parte, la sociedad kuwaití quedó muy afectada al constatar que un episodio de resentimiento y celos pudiera desencadenar un horror semejante. No solo fue la acción de provocar un incendio, fue haber escogido el momento en que mujeres y niños se encontraban indefensos en un recinto sin más puertas de salida. Todo ello elevó la conmoción al máximo y demostró que cualquiera puede ser vulnerable ante la furia de otra persona si no hay medios preventivos de seguridad, sobre todo en un país cuyo clima desértico facilita que el fuego se expanda a enorme velocidad. Los reportes de este caso dieron la vuelta al mundo a través de algunos medios y canales de internet interesados. Uno de estos espacios lo presentó una persona que, al narrar la historia, reflexionaba sobre las diferencias culturales, y es que en bodas tan grandes, la magnitud que pueden alcanzar esos eventos y los riesgos que conllevan algunos elementos como las grandes carpas sin salidas de emergencia es algo que debía de haber sido regularizado con antelación. Tendrían que haber existido sistemas antiincendiarios más estrictos o una mayor concienciación acerca de cuidados de la salud mental, algo que en no pocos países sigue siendo un gran estigma. Es innegable que, de haberse intervenido a tiempo en los problemas psicológicos de Nasra, quizá jamás se hubiera desencadenado semejante espiral de odio y dolor. Y también hay que tener en cuenta que ciertos tipos de prácticas a día de hoy son difíciles de llevar para algunas personas, y si tienen
problemas previos de salud mental pueden acabar en eventos trágicos como este. La reflexión final que queda en todo esto es el poder destructivo que pueden alcanzar el rencor y los celos cuando no se gestionan. Independientemente de si el esposo la humillaba o no, y de si ella sufrió un desequilibrio emocional o mental, lo cierto es que aquel día, en un lapso brevísimo, murieron 57 personas inocentes. Esto hizo que la rabia de Nasra no solo recayera en el hombre hacia el que sentía resentimiento, sino en decenas de mujeres y niños que no tenían culpa alguna. Más adelante ella insistió en que en ningún momento quería provocar tal hecatombe, pero todo apuntaba a lo contrario. Había llevado a cabo una acción muy calculada, aguardando que la fiesta femenina estuviera en su apogeo y utilizando un combustible sumamente inflamable en un espacio asfixiante con una sola salida. De nada sirvió que después esgrimiera excusas sobre confusiones entre agua y gasolina o que dijera estar coaccionada. Los testimonios la situaron allí, con el mechero en la mano, desatando uno de los sucesos más estremecedores de la historia reciente de Kuwait. La población kuwaití, acostumbrada a un clima con temperaturas asfixiantes, se volcó para rescatar y atender a los heridos con toda la rapidez posible. Se sabe que en la ayuda participaron decenas de vecinos y voluntarios que corrieron hacia el lugar del suceso en cuanto oyeron los gritos y vieron la humareda, pero ni la acción de esas personas pudo contrarrestar la devastación que causó el incendio inicial. En tan solo unos minutos todo quedó reducido a la armazón metálica de la carpa y un reguero de enseres y ropas calcinadas. Durante días se precisó la intervención de forenses especializados para identificar a los fallecidos, muchos de los cuales quedaron totalmente irreconocibles. Por si fuera poco, las tareas de rescate resultaron muy complicadas, porque las brasas permanecieron candentes durante bastante tiempo en el abrasador desierto kuwaití. La sociedad tardó de reponerse de la conmoción y el caso de Nasra se convirtió en un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando confluyen la inestabilidad emocional, la presión social, la falta de ayuda terapéutica y la existencia de prácticas poligámicas que, aunque reconocidas legalmente, pueden generar tensiones en el seno familiar. Queda claro que se requieren más medidas de prevención y una mayor sensibilización acerca de la salud mental. A pesar de todo, son muchos los que se preguntan qué pasó por la mente de Nasra durante tanto tiempo, mientras preparaba el combustible y aguardaba el momento de ejecutar esa acción funesta. Otros ponen el acento en la actitud de Sayed y si realmente él alentó una relación paralela sin mostrar empatía hacia la situación de su primera esposa, que estaba sobrecargada con los cuidados de 2 hijos con necesidades especiales. Pero nada de eso justificaba el desenlace tan estremecedor. Si bien el episodio quedó zanjado de forma oficial con la ejecución de Nasra, el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos jamás desaparecerá. Y esto, amigos, es un recuerdo amargo de cómo la ira y el desamparo pueden conducir a decisiones irreversibles. Quienes como yo pasamos horas analizando y contando casos de crímenes reales, nos damos cuenta de que estos relatos nos demuestran lo frágiles que podemos llegar a ser y lo importante que es contar con ayuda profesional cuando se llega a situaciones límite. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuánto creéis que las presiones familiares, culturales y personales pueden influir para transformar un día de celebración en una auténtica tragedia? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página de descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os gusten las ideas. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!